Empecemos en lo más profundo de la selva del departamento de Nariño. Un grupo de hombres armados con un hacha son capaces de tumbar 100 árboles en solo 3 días. Los trozan y sobre unos rieles los empujan hasta 5 kilómetros para llevarlos de la espesura del monte al río más cercano para transportarlos por agua hasta los aserraderos. Federico Benítez llegó hasta Bocas de Satinga, siguió un cargamento de madera y navegó en las oscuras aguas del negocio de la tala de bosques en Colombia. No corre mucho riesgo acá. Desde que va entrando al trabajo, viene entrando a ver con las hachas, se cayó, ya está la cortada, ya está el accidente. O si está tumbando, le cae rama o otros árboles que lo lleva al otro y viene a fracasar, puede ocurrir hasta la muerte. A Teófilo Casierra solo le bastan 32 hachazos y 10 minutos para tumbar este árbol de sajo, que tardó un promedio de 15 años en alcanzar a medir 25 metros. Lentamente cae derrumbado. El sonido que produce mientras cae parece un llanto de la selva que pide a gritos que la dejen en paz. Para uno ganarse 1 millón de pesos tiene que tumbar 40 árboles. De los 25 metros que mide, solo serán aprovechables 9. Y a estos campesinos que se meten selva adentro en las costas de Nariño a sacar madera, por tumbarlo y trozarlo en 3 partes, les pagarán apenas 30.000 pesos por lo que quedó de este gigante. Porque anteriormente se decía que hacía más plata porque la madera estaba más cerca, ahora está más lejos, más difícil para la sacada. En solo 2 días pueden tumbar 40 árboles como estos. En un mes acaban 10 hectáreas de bosque o selva, que equivalen a 15 canchas de fútbol. Pero sacarlos como troncos de madera desde bien adentro de la selva les puede demorar hasta unos 2 meses. Como ellos, la mayoría de la gente que vive en las veredas de Boca de Satinga, ahora municipio Olaya Herrera, en Nariño, se dedican a la explotación de madera. Es una tradición que se ha enseñado de padre a hijo por décadas. Yo empecé a trabajar con mi papá. Yo empecé a andar con él en el bosque y empecé a trabajar en madera. Pues yo empecé en la madera, tenía 11 años más o menos. Para mí eso, pues en esa época era muy duro porque casi no podía con una troza de esas. Como muchos lugares de Colombia, este municipio maderero está lejos del alcance del Estado. Para llegar hasta allá, hay que tomar una lancha de transporte público en Tumaco. Primero, hay que cruzar la bahía para luego dejar el mar y meterse por los recovecos que deja el río Rosario. Luego, hay que tomar uno de los miles de brazos del río Patía, que como si fueran venas, buscan su salida al mar. Son 3 o 4 horas de recorrido, dependiendo de la potencia del motor y del nivel del río. Se viaja a través de pequeños corregimientos, en donde claramente se puede ver que la autoridad en esta zona del país son las FARC. Nosotros acá cortamos el sajo, el cuángare, el tostado. Isaac Cortés, su hijo Ricardo y Teófilo Casierra viven en una vereda en la que sus habitantes viven de cortar madera. Madrugan todos los días. Luego de desayunar, se suben a su bote con motor. La madera es algo muy duro, le digo. Le cuento que tenemos que tumbarla, montarla, labrarla, correrla. Eso es un proceso muy largo y para mí todo es difícil. Pero lo hacemos porque no, pues, es la fuente de trabajo que hay por acá. Con hacha en mano, se meten por un enmarañado de riachuelos selva adentro. El motor tiene que ir a su mínima velocidad para no encallarse y no dañar la hélice. Casi 1 hora dura la travesía por el agua. Luego hay que caminar otra hora selva adentro para llegar hasta donde hay árboles para tumbar. Nosotros vamos al bosque y puede haber tigres,
esos animales grandes que lo pueden comer a uno. Pues, pero uno se arriesga porque no tenemos más trabajo que hacer. Ellos no saben que para tumbar árboles hay que tener un permiso. En esta región se vive de la madera o de la coca. Ellos prefieren la primera. El Estado nunca les ha dicho que la madera que sacan puede ser ilegal. Para mí algo ilegal es que estemos haciendo algo que estemos perjudicando a la gente, ¿no? Pero pues nosotros lo hacemos porque no tenemos más otro trabajo. Era tupido en madera, todo esto. Todo, vende más allá. Según cuentan, los árboles maderables están cada vez más lejos de las zonas pobladas. Su tala ha sido sin piedad. Mire que uno a veces trata de sacar 100 trozas, ¿no? Uno saca, vamos a sacar estas 100 trozas que se los van a comprar a un buen precio. Y entonces cuando uno saca la madera últimamente ya debe casi toda la plata, entonces tenemos que volver otra vez a cortar. Con el árbol de 25 metros ya en el suelo, lo trozan en troncos de 3 metros. Tienen que tener 10 pulgadas de ancho o si no, no sirve. O sea, de 25 metros solo aprovechan 9. Se aprovechan 9, porque el resto toda la madera queda perdida. Las trozas, como llaman el pedazo de madera que les sirven, son pulidas a punta de machete. El filo les quita los bultos que sobresalen y que impiden que los madereros puedan rodar kilómetros con este tronco de unos 40 kilos de peso. Para sacar la madera desde bien adentro de la selva, tienen que tumbar más monte para hacer carreteras hasta de 5 kilómetros para transportar la madera hasta el río. Le ponen una especie de rieles con troncos para que las trozas de madera puedan ser empujadas. Este trabajo se puede demorar hasta un mes. Para recibir 1 millón de pesos, los madereros deben llevar mínimo 100 trozas que amarran en forma de espina de pescado. En este lugar, a esa fila de trozas de madera las llaman chorizo. Acá, la madera se transporta por agua. El agua llega con la marea cuando ésta sube. Con el nivel adecuado, pueden transportar los chorizos hasta el aserrío. En época de sequía, la madera se queda esperando. Hay veces la madera hasta se pudre ahí en la cuneta porque no llueve. ¿Y cuánto es lo máximo que llegaron a perder por una sequía? Hay épocas que hemos perdido de 300, 400 trozas, 8 o 10 millones de pesos. Los dueños de los aserríos se convierten en prestamistas para luego comprarles la madera más barata. Allá a uno le prestan por ahí 300, 400 mil pesos. Entonces, pues así, con eso, uno mete peones, compra las remesas y ve el trabajo. Para poder transportar los chorizos por los ríos, que muchas veces alcanzan hasta 500 o 1000 trozas, hay que hacerlo remolcado por barcos o muchas veces es necesario hasta 2 lanchas. Manejar los chorizos en el río es toda una hazaña. Hanúber Garcés lleva 35 años viviendo de la madera y sabe cómo se mueve el negocio en esta región. Nosotros recogemos la madera en el Patía Viejo, por decir algo, el domingo, y llegamos a Satinga el miércoles. Se consigue una grapa y se van clavando con un cable, una atrás de otra, y se va creciendo el chorizo hasta que termina la madera. Así llegan hasta los aserríos, que están apostados en la orilla del río. De una troza sacan 3 tablones. Cada tablón de sajo puesto en Buenaventura cuesta entre 10.000 y 13.000 pesos. En total son 22 aserríos en este pueblo. Y cada dueño, según Hanúber Garcés, le debe pagar 400 pesos por cada tablón que sacan a Corpo Nariño. Un barco puede cargar hasta 5.000 tablones en un viaje. ¿Cuánto puede pagar un promedio de impuestos usted? Sí, se paga más de 2 millones de pesos. De salvoconductos. Los salvoconductos los expide Corpo Nariño, pero únicamente los da cuando la madera pasa de los aserríos a las embarcaciones. Nunca, según los madereros, los funcionarios van hasta los bosques donde se corta la madera. Los permisos los hacen a través de la oficina. ¿Y hay reforestación en los bosques? No, señor. No van a conocer dónde viene la madera, de dónde produce, van a reforestar. Ellos no reforestan, ellos lo único que hacen es cobrar un salario. Por orden de la guerrilla, que también cobra vacuna a los aserríos, y para distribuir el trabajo, 11 aserríos trabajan los primeros 15 días del mes y los otros 11
los siguientes. La ambición por extraer la madera de Bocas de Satinga llegó tan lejos que en los 70 la sociedad Maderas Naranjo construyó un canal de 15 metros de ancho con tal de unir el río Patía Viejo y la quebrada La Turbia, para sacar por ahí la madera. El daño ambiental todavía lo sienten los habitantes de este municipio y nadie les ha respondido. A nosotros se fue el 75% de la población. O sea, se fue el 75% de la población tierra, por la ambición de traer madera. Germán Cifuentes, un abogado y exalcalde del municipio, cuenta cómo el río se llevó más de la mitad del pueblo por la ampliación que hicieron de este canal para transportar madera. Era un canal de agua muy pequeño, una zanjita, pero entonces él abrió eso más profundamente, en donde por allí se vino todo el agua del río Patía hacia el río Sanquianga y empezó entonces a desbordarse. Y empieza el señor a usufructuarse de toda la madera que estaba en ese lugar. Aunque los dueños de los acerríos pagan un salvoconducto a los funcionarios de Corpo Nariño y aseguran que su madera es legal, la definición de madera legal estipula que para que esto se dé hay que identificar todo el eslabón de la cadena forestal. Y esto debe conllevar a la sostenibilidad de los recursos en donde se extrae la madera. Para uno explotarla no necesita permiso. Un proceso que claramente no se da en el inicio de la cadena de explotación de madera en las selvas y bosques de Bocas de Satinga. El Corpo Nariño aquí simplemente se limita a expedir un salvoconducto a los dueños de la madera cuando van a llevar la madera para Buenaventura y a cobrar. Por ahora, hacer un control real sobre la madera ilegal parece un sueño lejano. Las CAR no tienen los funcionarios suficientes para vigilar los bosques y serán los campesinos, el eslabón más débil de la cadena, los que terminarán siendo señalados como depredadores del medio ambiente. Si se acaba la madera y si el gobierno no inyecta otros programas para la agricultura, pues seguiremos en lo mismo porque no nos podemos dejar morir de hambre. Y si viene la represión, el pueblo se armará también, porque es la resistencia. Los otros, los empresarios que exportan y se quedan con los millones que pagan afuera por estas trozas, seguirán pasando de agache entre las 124.000 hectáreas de bosque deforestado en el 2015, porque saben muy bien a quién comprarle los salvoconductos para legalizar madera y así continuar manejando desde la sombra un negocio tan rentable y destructivo como el narcotráfico. Las cifras dicen que el 50% de la madera que se mueve en el país es ilegal. Un metro cúbico de madera legal se vende a 650.000 pesos. La ilegal no sobrepasa los 300.000. Por eso el flagelo de la tala ilegal parece imparable.